¿Qué tal, compañeritos del alma? Bienvenidos a Pablo Profes. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía, tema 10, naturaleza y cultura. Hmm. Entonces, vamos a empezar por el primer punto. El primer punto es sobre la physis y nomos. ¿Vale? Esto a lo mejor lo pregunta Mateo porque Mateo es un troleador masivo. Pero la physis prácticamente es como las leyes de la naturaleza. Es decir, ¿cómo solo le dice la naturaleza? Por ejemplo, si, no sé, te coges un champiñón malo, un champiñón de esos de Mario malos, pues mueres. Algo de eso. Las físicas, entonces en general las físicas son como leyes de la naturaleza. Cuando hace lluvia, prácticamente todo lo que pasa en la naturaleza son las físicas, ¿vale? Pero los gnomos son las leyes de la sociedad. Por ejemplo, cuando es el cumpleaños de alguien, tienes que obligatoriamente de cantarle cumpleaños feliz, hasta que se quiera suicidar. Esas son las leyes de la sociedad, son las leyes. Es como prácticamente las leyes que existen en la sociedad. Por ejemplo, no mates a nadie. Ah, tienes que limpiarte el culo después de haber cagado. Mm, todo eso. Esas son las físicas y los gnomos. ¿Vale? Entonces, ahora esto es un punto muy fácil, pero ahora vamos a hablar sobre la cultura. Y específicamente la antropología cultural. ¿Qué es la antropología cultural? Bueno, la antropología cultural es prácticamente el estudio de la evolución de la cultura. La antropología cultural puede ser dividida en dos partes. Está la etnografía, ¿vale? Y luego está la etnología. Entonces, ¿qué es la etnografía y la etnología, ¿vale? Entonces, la etnografía es prácticamente integrarse a un pueblo. Vamos a decir, por ejemplo, de que, no sé, vas a Turquía y te integras en el pueblo de Turquía para estudiar su cultura, sus rituales, sus tradiciones y todo eso. Eso sería etnografía. Mira, es que, por ejemplo, si hablamos de etnología, entonces estaríamos hablando de cuando se estudian en general diferentes rituales, hábitos, rutinas que tienen los seres humanos alrededor del mundo. Por ejemplo, los funerales, las comidas, las cenas, todo eso, le bajas incluso. Y las estudian para ver, sus diferencias. Por ejemplo, mientras que en España se entierra a la gente, en sitios como Marruecos, a lo mejor, no sé, se les da de comer a los gusanos hambrientos. O en China se incinera su cuerpo y se convierten en cenizas, es todo eso. Vale, entonces también podemos hablar de la cultura en dos sentidos. Podemos hablar en el sentido amplio y en el sentido específico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de sentido amplio, hablamos una cultura que afecta a todo el mundo, que todo el mundo tiene, que no puedes decir que no tienes. ¿Vale? Por ejemplo, en el sentido amplio hablamos de la religión. Porque todo el mundo tiene una religión, todo el mundo es cristiano, budista, hinduista. Y aunque digas que no tienes una religión, eso es mentira, porque no tener una religión te hace tener una religión. Mira, es que en específico, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé. Esto. No todo el mundo está. No, mi abuela no, seguramente cuando le diga, abuela, ¿quieres jugar al Yu-Gi-Oh conmigo? Seguramente se ponga, ¿qué es el Yu-Gi-Oh? Entonces no es un.
no se aplica a todo el mundo, solamente se aplica a un conjunto de personas. Por eso es esa cultura, que es el amante de Yu-Gi-Oh, es un sentido específico. Ahora vamos a hablar sobre las características de la cultura. Vale, entonces, la cultura tiene varias características. Vamos a hablar sobre ellas. La primera es que es dinámica. Prácticamente, la cultura nunca se puede quedar en un sitio. ¿Ves a un inglés en la era victoriana? Voy a buscarlo. Ah, ah, aquí está. Inglés en la era victoriana. Y como os voy a enseñar, no son absolutamente nada como lo son los ingleses ahora. Entonces, los victorianos son como... siempre llevan sombreros de copa. Porque todos salen Comic Sans. Vale, son todo como así. Uf, míralos. Míralos. Uf, uf, uf. Vale, solo así. Entonces, pero cuando ves claramente cuando ves a los ingleses hoy en día, no los ves que están así con sus bastones, con sus gorros de copa, con sus bonitos pantalones. No, 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 no. Los ves y todos son como, a ver, inglés moderno. Seguramente tenga como Adidas, 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 Adidas. Vale, vamos a ver en inglés. No. Inglés Adidas. No, bueno, tienen esto. Seguro que tienen esto. Llevan todo así Adidas. No les, son como... Le gusta la música de rap. No sé, Mark Miller, XXXTentacion, todos los que han muerto. Little Juice. Entonces es dinámico. Por eso no se queda en un sitio. Prácticamente sigue evolucionando y nunca se puede parar. Porque si se para está muerto. Segundo, es un fenómeno social, ¿vale? Una cultura no lo puede poseer una persona, tiene que poseerlo varias, porque si no lo poseen varias, no es una cultura. Entonces es un fenómeno social por ello. Siguiente es que... Vale, emplea el lenguaje. El lenguaje es lo que hace que el fenómeno social funcione. Por ejemplo, si tú le dices a amante de Yu-Gi-Oh! Si le dices a alguien que no es Yu-Gi-Oh! Si le dices como, oye bro, ¿has visto Yu-Gi-Oh? Yu-Gi-Oh! No sé qué es. Deberías verlo, entonces, como es un gran amigo, entonces lo ve y entonces como, ¡wow! ¡Yu-Gi-Oh! Es lo mejor del mundo. Es como super guay. Me voy a convertir en un fan de Yu-Gi-Oh! Entonces todo el mundo empieza a jugar a Yu-Gi-Oh! Y se convierte en una pandemia mundial. Me molé en una pandemia Yu-Gi-Oh! Honestamente. Yu-Gi-Oh! Vale. Entonces, emplear el lenguaje para así transmitir la cultura. Pero también algo que emplea es la técnica. Si una técnica no puede, una cultura prácticamente no puede existir si no hay técnica empleada. En el caso de Yu-Gi-Oh, tienes que saber qué hace cada carta para combinarlas y hacer las mejores combinaciones de carta para ganar a tu oponente. Entonces, utiliza la técnica para que tengas que mejorar. Y le puedes enseñar, no sé cómo, bro, mira esta nueva combinación de cartas que hice para ganarle. Y les puedes enseñar las cartas. Les puedes enseñar las combinaciones de cartas y enseñarles cómo jugar al Yu-Gi-Oh! De forma apropiada. Y entonces al final se convierte eso en una cultura y en una escena competitiva y montones de videojuegos de Yu-Gi-Oh! Bueno. También tiene que estar... Bueno, no, mejor dicho, proviene de la biología. Entonces, ¿qué decimos cuando proviene de la biología Yu-Gi-Oh? Por ejemplo, ¿una araña podría jugar al Yu-Gi-Oh? No lo creo, porque las cartas son tan grandes que la araña posiblemente se aplastaría. Y además no podría cogerlas. ¿Puede coger las arañas
Cartas de Yu-Gi-Oh! Eso es lo que me quiero preguntar. Entonces, Yu-Gi-Oh! Está adaptado para que nuestros manos humanos cojan las cartas humanas. Y así podamos sacar las cartas humanas. Entonces, prácticamente que proviene de biología. Está adaptada para... está adaptada a nuestras necesidades humanas. Finalmente, tenemos lo que voy a llamar meme. Ahora, cuando voy a buscar meme ahora mismo, me van a salir montones de memes de 2009 malísimos. Pero voy a buscarlo, igualmente. Pero eso no es... Pero alguien siempre ha preguntado dónde ha salido originalmente. Joder. ¿Uno de Baby Yoda? Donkey Kong, joder. Estos son horribles. Uno. Bob el constructor. No sé quién eres, pero te contaré y te comeré. Oh, Dios mío, vale. ¿Por dónde iba? Vale, Richard Dawkins. Entonces, este tipo... No, se va a acordar. Okay. Este tipo inventó los memes, entonces debemos bendecirle a él por gastar montones de nuestros tiempos. Pero Richard Dawkins originalmente no inventó los memes para que montones de gente en 4chan los consumiera. Richard Dawkins hizo los memes porque eran como los genes de la cultura. ¿Qué es un gen? Vamos a hablar sobre ello. Los genes de la cultura son prácticamente... Momento. ¡No! Vale. Ya no hay más Pablo Profes. Entonces los genes de la cultura es, por ejemplo, si yo soy azul, eso lo hemos dado en cuarto de eso. Si yo soy azul, entonces voy a transmitir un gen dominante. El gen dominante es azul y el gen regresivo es rojo. Entonces, si me apareo con otra persona que es igual que yo, gen dominante azul, gen regresivo rojo, pueden pasar cuatro cosas. Puede ser el niño azul, puede ser el niño azul, puede ser el niño azul o puede ser el niño rojo. Que seguramente estaría adoptado. Vale. Entonces, eso es lo que son los genes. Los genes son cosas que tú tienes y que tú heredes a las siguientes generaciones. Pues imagínate que los genes, si son de biología, los memes son de cultura. Por ejemplo, vamos a hablar sobre Yu-Gi-Oh! De nuevo, porque es lo que tengo. Yu-Gi-Oh! Se fue yendo por la cultura. Entonces, Yu-Gi-Oh! Si, por ejemplo, tu padre estaba como hijo, juega conmigo al Yu-Gi-Oh! ¡Papá, no sacas a Yu-Gi-Oh! ¡Ah, hijo! ¡Es el mejor juego del mundo! ¡Ah! Y se pone como... It's time for a... Vale, entonces... va a haber unas grandes posibilidades de cuando ya tengas 20 años... te pongas a jugar religiosamente al Yu-Gi-Oh! Te pongas como... Y tu hijo se ponga como... Papá, ¿podemos jugar al Yu-Gi-Oh! Eres muy bueno en el Yu-Gi-Oh! Hijo, me lo enseñó todo mi padre. It's time for a... Y jugáis juntos al Yu-Gi-Oh! Y sois felices, ¿vale? Entonces, eso se hereda tras generación. Entonces el Yu-Gi-Oh! Se está transmitiendo generación tras generación. Esos son los memes, los genes de la cultura. Entonces funciona así la cultura. Se transmite a través de las generaciones, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la protocultura. La protocultura es como la cultura original, la primera cultura, la cultura más básica. Por ejemplo, cuando los monos, ejemplo de Mateo aquí, cuando los monos cogen como palos y los palos lo usan para meterlos en hoyos y sacan bichos y se los comen. Eso se lo enseñan a sus hijos y dicen como, mira hijo, así es como cazas bichos. Vale, entonces eso, y hacen eso, entonces los hijos están como, ¡wow!
eso y lo hacen y entonces es como súper guay. Se transmite ese hábito cultura tras cultura tras cultura. Pero es bastante pero eso es bastante básico. Es como extremadamente básico coger un palo y hacer eso. Es por eso se llama una protocultura, que es muy básico. Efectivamente es como la primera cultura que reciben los seres, en los simis en este caso. Luego está la material. La cultura material es, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Ay, no, los memes. ¿Dónde está? Oh, gracias a Dios, Yu-Gi-Oh! Los Yu-Gi-Oh! Que Yu-Gi-Oh! Viene de una serie de manga, viene del anime, viene de cartas y todo eso es algo material. Entonces, Yu-Gi-Oh! Sería una cultura que se transmite a través de lo material. Yu-Gi-Oh! Porque Yu-Gi-Oh! No existía. Técnicamente, Yu-Gi-Oh! Existía como la cabeza de un tipo, pero luego eso lo puso en el manga y ya se convirtió en cultura, el Yu-Gi-Oh! Entonces, el Yu-Gi-Oh! Y luego, esa cultura material. Luego está su contraste, que es la cultura inmaterial. Entonces, la cultura inmaterial es prácticamente todo lo que no es material, todo lo que no viene de las herramientas humanas, tipo la religión, los valores, los mitos, los modales, todo eso, como no viene, no viene de ninguna materia, pues entonces es inmaterial. ¿Entendido? Vale. Tenemos ahora la contracultura. Entonces, ¿la contracultura qué es? Para hablar sobre la contracultura, tenemos que hablar sobre la cultura dominante. Entonces, vamos a hablar. Entonces, la cultura dominante es la cultura que domina, en ese periodo que domina, que es la que todo el mundo tiene. Por ejemplo, si hablamos de. No. Por ejemplo, si hablamos del Imperio Romano, la cultura dominante sería el Imperio Romano. Sería Roma, sería la mitología romana con sus Martes y sus Venuses y todo eso. Y entonces, la contracultura. Entonces, la contracultura, aquí. La contracultura es como un. Es algo que va en contra de la cultura dominante. Por ejemplo, si hablamos de nuevo del Imperio Romano, pues entonces vino el cristianismo a esta cosa, y eso era contracultura, porque iba en contra de todo lo romano. Lo romano era como, sé super guay, mientras que lo contracultura, mientras que el cristianismo estaba como, no, tienes que ser humilde, tienes que ayudar a otros. Entonces al final la contracultura ganó, sí que se convirtió en cultura dominante. Y así es como funciona la vida. Entonces la contracultura es algo que va en contra de la cultura dominante, ¿vale? Y ahora finalmente vamos a hablar vamos a hablar de la diversidad cultural. Mateo dijo de que el libro decía. Ahora, ¿por qué? Entonces, es diversidad cultural, pero no es diferentes culturas. ¿Por qué no es diferentes culturas? Porque si decimos diferentes culturas, bueno, no. No. Culturas diferentes. Entonces estaríamos asumiendo de que hay Vale, entonces estaríamos asumiendo que hay como más cosas que los seres humanos. Tipo que los. A ver, tipo que por ejemplo, si hablamos de no quiero buscar negro, no quiero buscar negro, no quiero buscar negro, no voy a buscar negro. Si por ejemplo hablamos de el equipo azul, hablaríamos de diversidad cultural, por ejemplo, si hablaremos, si por ejemplo que hay un hombre azul y aquí hay un hombre rojo. Estos pueden que sean uno sea azul y otro sea rojo, pero ambos son humanos, ambos son seres hombres, seres humanos. Entonces, eso es la diversidad cultural. Pero ahora, si el rojo se come algo de Área 54 y se convierte en un. Esto. Se convierte en una cucaracha. Voy a buscar cucaracha. No voy a buscar cucaracha. Se convierte en una cucaracha. Vale, pues entonces. ¿A eso es un humano?
Puede, no lo creo. Entonces, eso sería como diferencia cultural, entonces. Pero como eso no, seguramente, a lo mejor no pasa, pues entonces hablamos de diversidad cultural y no de diferencia cultural, ¿vale? Venga, siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el multiculturalismo, ¿vale? El multiculturalismo es que hay diferentes culturas. Creo que ya está. Bueno, gracias por ver. Esto ha sido Pablo Profes con la nueva edición de multiculturalismo, de lo que sea esto. Bueno, see you. No, ¿dónde está? See you Pepinillo.